Aquí estamos, buenas tardes, buenas tardes. Otro jueves hemos comenzado y siempre con un tema que, como decimos, trata de resumir de alguna manera la semana, tomar los temas de interés, debatimos para crecer, para encontrar puntos de encuentro, para acercar distintas miradas sobre una problemática en particular. Y hoy vamos a hablar de nuestra tierra, en el mes de la tierra, del cuidado que le tenemos que brindar, no solamente cuando movilizamos y decimos que queremos un mejor hábitat para un mejor vivir. Hay datos concretos y específicos que hablan de sustentabilidad en la manera de cultivar la tierra, de sustentabilidad al momento de manejar los residuos urbanos y suburbanos, donde se nos habla de la riqueza que tiene nuestra tierra, que es una riqueza finita si nosotros día a día la degradamos, no la cuidamos, o hacemos cosas que sin querer o sin saber resultan perjudiciales. Quédese aquí porque nosotros tenemos una hora para hablar de buenas prácticas agropecuarias, pero también tenemos una hora para enterarnos de que un municipio verde, como es Cerrito, va a transitar o está transitando su camino de gestión por más verde. Y nos van a explicar de qué se trata esto. Ahora me tengo que ir al encuentro porque, como siempre, aquí en el 11 tenemos la información de último momento, una información que es muy importante porque está asociada al transporte. Barbie, te estoy escuchando. Buenas tardes. Así es, Claudia, muchísimas gracias. Desde UTA vamos a informarles en función de ese comunicado que trascendió las primeras horas del mediodía, que tenía que ver con que se tomarán medidas de acciones en función de no haberse acreditado los saberes correspondientes a julio. Estamos hablando del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Paraná y Zona Metropolitana. Un primer comunicado que hablaba a sus afiliados concretamente que no se encontraban debidamente acreditados los salarios en su totalidad correspondiente al mes de julio de este año, y que a partir del primer servicio del día viernes, es decir, mañana 5 de agosto, se estarían efectuando medidas de acción sindical con paralización de servicios sin concurrencia al lugar de trabajo. Pero lo cierto, Claudia, y lo más reciente, tiene que ver con un nuevo comunicado, un segundo comunicado por parte de la Junta Ejecutiva de la Unión Tranviarios Automotor, que versa este comunicado, que se informa a sus afiliados que al encontrarse debidamente acreditados los salarios en su totalidad correspondiente al mes de julio del año 2022, no se efectuarán medidas de acción sindical, es decir, que se desarrollarán los servicios de manera normal en lo que respecta al servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná y zona metropolitana. No habrá paro de colectivos en nuestra región. Adelante ustedes. Importante porque sabemos que la UTA en el ámbito nacional estaba con esta medida de fuerza y bueno, es importante tu aclaración. Seguimos en el 11 con las noticias al momento. Gracias, Barbarita. Y volvemos al tema que nos convoca, porque vamos a hablar de buenas prácticas agropecuarias. Nos convocaron de la Facultad de Ciencia Agropecuaria y de una mesa provincial. Son muchos los actores, son diferentes actores y nos interesa que presentarlos bien. Por eso ya mismo empiezo por quienes me acompañan hoy. Se encuentra el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, Pedro Barbayelata. ¿Cómo estamos, Pedro? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por sugerirnos un tema que necesita abrirse, explicarse y darse un fundamento. ¿Por qué estamos trabajando las buenas prácticas agropecuarias? Hay un coordinador provincial que nos está visitando, Pablo Gelperín, es coordinador de las buenas prácticas agropecuarias. Él es docente en Ciencias Agropecuarias. Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien y muy contento de poder charlar con la gente sobre este tema. Un vecino que lo trajimos de Cerrito. Después lo van a ver en un video muy interesante que se hizo porque la facultad estaba trabajando con un equipo de comunicación muy interesante para marcar un rumbo, un destino, un camino, un día a día de cómo empezar a trabajar en algo tan complicado, diría yo, porque es tan abarcador y falta tanto por hacer. Pedro Broder, ¿él es productor, Pedro? Sí, productor agropecuario. Y vecino,
Sí, y vecino de la localidad de Cerrito. Que tuvo una muy buena iniciativa y bueno, nos va a contar de ello. En el Zoom ya tenemos al intendente de Cerrito que nos está saludando, José Palacios. Hola José, ¿cómo le va? A todo el equipo y todas las personas que nos están acompañando ahí, pero también es un gusto por ahí ver a un amigo, un vecino de nuestra localidad, un gran ejemplo como vecino y que desarrolla su práctica día a día y que constantemente estamos charlando, como es el amigo Pedro Broder. La verdad que mi reconocimiento y la posibilidad en un medio público para que se sepa esa hermosa actividad que hace y que no la abandona constantemente, y lo que él siempre dice, que él es ejemplo para que otros se contagien. Ojalá a través de este medio y esta posibilidad que se le está brindando sea un poco más conocido y se pueda desarrollar. Haya más, como siempre le dije a él, haya más Pedro Broder en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Vecinos como Pedro. Horacio Enríquez es director de la Fundación Ecourgano y yo me recordaba, Horacio, hola, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Hola Claudia, ¿cómo estás? Una alegría verte y ver a todo tu panel y a tu gente. Cuando vos empezabas a transitar los primeros caminos hablando de ecología y pedías espacios por radio, por televisión, por todo cuanto medio, tenemos que cuidar el ambiente, la casa común, nuestra casa común, guarda con el agua es vida. Hasta hoy, que la emergencia de ese mensaje se ve como urgente, todo un camino, ¿no? Digo, para hablar de la importancia que tiene proyectivamente hablar hoy de buenas prácticas agropecuarias, de qué hacemos con los desechos urbanos y suburbanos en otro contexto de mundo. ¿No es así, Horacio? Sí, es así, pasaron muchos años y bueno, el mundo está con problemas, nuestra casa común, como decís vos, pero han ido creciendo las políticas públicas y han ido instalándose en el sector privado, y para nosotros como organización podemos decir que ha sido una oportunidad y a esta altura un orgullo poder ser una partecita chiquitita de la política ambiental de Cerrito a través del programa municipal Cerrito Más Verde. Así que un placer también estar acompañando al intendente y al panel que has convocado. Y vamos a empezar explicando, antes de hablar con el decano de Ciencias Agropecuarias, qué son las buenas prácticas agropecuarias. Hay una placa que tenemos donde hay una síntesis muy gráfica respecto de a qué referimos cuando referimos con buenas prácticas y por qué la urgencia de aprovechar estos espacios que entramos así a su casa en esta tarde de jueves para explicarles ¿por qué urge que tomemos conciencia de esto y que esto está asociado al cuidado de la casa común? Ahí estamos viendo el flyer. Sí, indudablemente la demanda de alimentos que tiene en este mundo creciente hace que tenga que aumentar la producción. Y históricamente este aumento de la producción ha estado asociado con mayores niveles de degradación. Entonces, desde hace muchos años, desde las universidades, los organismos de ciencia y técnica, las asociaciones de productores, hay una preocupación de cómo satisfacer las demandas de alimentos, de biocombustible que son crecientes, evitando los procesos de degradación y tratando de revertir los procesos de degradación que se han dado en el pasado. Entonces, indudablemente para esto vienen a colación las buenas prácticas agropecuarias. Que el suelo no se degrade es vital para mantener calidad de tierra cultivo. ¿Una lógica así? Exactamente, y sabemos que la lógica de aumento de producción en el pasado se ha dado con aumento de superficie cultivada, y eso tiene un límite y no puede seguir en el futuro porque se acaba la superficie cultivable, con lo cual necesitamos aumentar la productividad de la superficie que estamos cultivando actualmente, mejorar esa productividad sin degradar el ambiente. Sin degradar el ambiente. De hecho, Pedro Gelperín, tuvimos una larga charla telefónica y si no nos hubieran interrumpido hubiéramos seguido charlando porque el tema es un emergente. Este programa, este espacio lo ha tratado muchas veces desde muchos aristas, desde cómo juega la nueva tecnología, que tanto juega propositivamente, que tanto juega negativamente, cuando hablábamos de fumigaciones, cuando se instalaban los debates y todo lo demás. Hoy, en este contexto, cuando ustedes dicen sustentabilidad, ¿a qué están queriendo referir concretamente? ¿Y qué ponen en juego con esta mirada? Bueno, claro.
hoy la sustentabilidad ya no es una opción, es una obligación de la humanidad, ¿no? Es decir, todos los procesos que hagamos socialmente tienen que estar en sintonía con la sustentabilidad. La sustentabilidad es una cuestión muy sencilla, es poner en equilibrio un ambiente saludable para nosotros y para las generaciones futuras, pero eso tiene que estar equilibrado con las necesidades de la familia rural, del productor, que pueda mantenerse en esa actividad, frenar este éxodo de productores que cada censo agropecuario nos marca, que los vamos perdiendo de a poco, se van yendo. Es decir, que la segunda pata es tener una sustentabilidad económica que le dé a esta familia rural la posibilidad de quedarse en su actividad. Y la tercera es el beneficio social, es el equilibrio entre lo que la sociedad necesita y lo que el campo produce. Entonces, cuando hay un equilibrio entre estas tres patas, lo ambiental, lo social y lo económico, podemos hablar de que hay un sistema productivo que es sustentable y podemos así pensarlo en un modelo productivo para las generaciones futuras también. Por sí o por no, y dentro de un ratito lo vamos a explicar. Yo estaba leyendo que si hacemos el modo de agricultura sustentable, si lo aplicamos bien en la Argentina, no es más caro, sino más barato. ¿Vos coincidís con esa premisa? Sí, la sustentabilidad no tiene relación directa con los costos. Todo lo contrario, hay tecnologías que son de proceso, que simplemente es un aprendizaje para implementar un mejor sistema. Algunas son de insumos que necesitan una inversión, pero no necesariamente estamos hablando de una mayor inversión. Bueno, yo ahora voy a ir a ver si me está recibiendo bien el intendente de Cerrito, porque Cerrito también marcó un rumbo, pero no desde hace 2 o 3 años. Hace muchos años empezó con una planta procesadora de residuos que genera biogás. A ver si nos estamos entendiendo, y yo quiero que ustedes aprovechen las redes sociales para mandarnos su pregunta, aprovechen la línea de mensaje. Hoy el mundo está definiendo estrategias para encontrar alternativas al abastecimiento energético. Un municipio en la provincia de Entre Ríos marcó un rumbo. ¿Hace cuántos años, José? Sí, en los años 2007-2008 se arrancó con ese sueño de poder dar tratamiento a los residuos orgánicos a través de la generación de gas metano. Es la gestión de Orlando Lovera, también impulsado por el secretario de la República en ese momento, Osvaldo Silvestre. Iniciaron ese camino no de improvisación, sino de investigación, y a través de una experiencia en Villa Domínguez, si no me equivoco, avanzaron sobre ese objetivo, y después, a través del acompañamiento del ingeniero Eduardo Gropelli, junto con la Fundación Proteger, fueron desarrollando esa posibilidad de que el residuo orgánico en nuestra localidad de Cerrito sea tratado a través de un biodigestor. Ese sueño fue tomando, digamos, forma, fue tomando, digamos, algo en cuanto a lo real, y en su momento siempre se lo fundamentó bajo la premisa de la educación, y creo que el fundamento tiene su lógica, dado que si no recibís el acompañamiento del ciudadano, si no tenés una población que esté convencida en llevar a cabo este trabajo de influenciación en origen, y más que nada con la diferenciación de lo que son residuos orgánicos e inorgánicos, es imposible llevarlo, por más buena voluntad, por la mayor inversión que se pueda llevar y contar de financiamiento, es imposible. Entonces se trabajó en primera instancia, allá en esos años, en la posibilidad de llevarlo como una cuestión experimental en un pequeño biodigestor que se inició en el predio del ferrocarril, y también experimentalmente se trabajó con un barrio de nuestra localidad, en el sector este, un barrio que hacia donde crece nuestra comunidad, prácticamente de nuevas casas, y que estaba bastante encapsulado, y que se permitió poder llevar a cabo esa actividad o ese proceso de educación.
pero también con ese convencimiento de que también la población vea los resultados. Claro, había que convencer desde la educación. Quiero que hagamos una pausa ahí, porque nosotros hoy estamos hablando de lo mismo yo creo que es otra faceta del mismo hábitat en la que estamos, porque las áreas rurales que rodean a Cerrito, las áreas rurales que rodean a Paraná, nosotros hablamos de grandes extensiones de áreas rurales que deben ser cuidadas para no solo gestionarse bien y propositivamente, como lo está haciendo Cerrito, con coherencia de gestiones, con coherencia en diversas gestiones. Apareció la palabra educación, Pedro, apareció la palabra educación. ¿Cómo es el ensamble de la universidad en ciencias agropecuarias, obviamente, porque es en el ámbito nacional donde las universidades, donde se forman recursos humanos y escuelas técnicas también, vos me contarás cómo, se enganchan en esto, en formar lo que de alguna manera está predicando el intendente. Se necesita educar para que se vea la necesidad de la práctica, porque si no, medio como que no se nota el beneficio. Indudablemente, la educación es la clave, creo que es la clave a todos los niveles, ¿no? Pero indudablemente en la universidad, y nosotros creemos en un sistema de universidad pública, nacional, gratuita, de calidad, es el lugar en donde se van a formar los profesionales que en nuestro caso van a estar interviniendo en los agroecosistemas, que es en donde nosotros estamos viendo que en el pasado y en el presente se han producido distorsiones o degradaciones que es importante revertirla, detenerla y revertirla. Continuando con un proceso de producción, ¿sí? Diseñando y llevando a cabo sistemas de producción agropecuaria que nos permitan, por un lado, generar esa producción, esa riqueza que el país necesita, que el mundo necesita, y por otro lado, manteniendo esos recursos naturales que están involucrados en ese sistema de producción agropecuaria. Y cuando hablamos de recursos naturales, hablamos del suelo, obviamente, del agua, del aire, de la calidad de esos alimentos. Y para eso, obviamente, necesitamos que sean profesionales que estén al día con las tecnologías que se están desarrollando actualmente en instituciones como son las universidades nacionales, que no solamente se encargan de la educación, sino que también hacen investigación y hacen extensión, y constantemente eso va retroalimentando esos planes de estudio para nuestros ingenieros, y que a su vez un ingeniero que sale hoy tiene que estar apto a adaptarse a las circunstancias de un mundo cambiante, dispuestos a interactuar interdisciplinariamente con otras profesiones, con la sociedad, con instituciones, como es lo que estamos haciendo en la Mesa Regional de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos, que coordina Pablo Gelberín. Ya vamos a hablar, Pablo, porque esto tiene una visión provincial. Yo estaba hablando con el intendente de Cerrito, porque ellos sembraron, estamos ya acercándonos casi a 25 años, hoy están hablando de la posibilidad de energías que son suficientes para la ciudad nada más, o energías que la están pensando en otro formato ustedes. José, ¿me estás escuchando? Te escuché, disculpa que tengo una interferencia. ¿Pero repetí la pregunta? Sí, que ustedes llevan más de 20 años caminando esto del procesamiento de los residuos urbanos. Tienen un biodigestor, una planta que la están pensando en un formato, porque ahora la premisa es Cerrito a los verdes más verde, en otro formato más abarcativo para abastecer, no sé si la ciudad o en qué formato le dan a esa energía del biodigestor. Nosotros el formato siempre lo pensamos y es así, es hoy por hoy darle una solución, digamos, un beneficio social, o sea, tratar de transformar ese gas metano hoy por hoy con la posibilidad de un generador de energía, que ese generador abastece a lo que es la planta de reciclado. Lo que hoy por hoy tiene ese gas metano es una baja capacidad, digamos, energética, pero que en definitiva, más que nada, es como lo dije, es dentro de la fórmula económica, por decirlo así, implica un beneficio altamente social. Si lo vemos por lo económico, por supuesto que no es económico, porque no redunda, digamos, en una generación altamente energética, sino que hay que ir, para hacerlo a ello hay que ir un poco más allá, analizar y mezclarlo seguramente con otros
insumos que permitan, digamos, generar más valor calórico. Pero nosotros desde el punto de vista municipal siempre de que se arrancó con esta posibilidad de la generación de energía a través de ese gas metano, siempre fue el hecho, digamos, de hacerlo de un valor, digamos, ejemplificativo y también de que se puede tratar la totalidad, como pasa en Cerrito, hoy por hoy el 100% de los residuos orgánicos son tratados en un biodigestor que está ubicado en la planta de tratamiento de residuos y que eso se transforma en gas metano y que ese gas puede servir, como lo acabo de mencionar, para generar energía a través de un generador de energía, como así también puede servir, y ahora estoy viendo las imágenes, en un insumo, por ejemplo, para una escuela rural, que hoy sí es la realidad, en la escuela de Moreno, sirve como gas para cocinar, para la cocina de esa escuelita rural. Los beneficios son amplios, el ejemplo es amplio y creo que soluciona una problemática que tenemos en los municipios. Normalmente no se sabe o no se dimensiona lo que insume en cuanto a recursos de tratamiento de lo que son residuos orgánicos e inorgánicos. Tal cual. Por supuesto que hay mucho camino por recorrer. Nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando sobre ello. No lo hacemos solos, como lo mencioné y medio di un poco la iniciativa de la parte educativa. Atrás de este municipio hay un encadenamiento de trabajo y de labor con la provincia y también con Nación, pero también en lo local hay un constante acompañamiento por todas las entidades educativas que están trabajando constantemente con nosotros. Para sumarse sí, a eso. Estamos haciendo una mirada integradora, regional, avanzando los ejemplos. Hay una escuela, hay un vecino, hay una facultad, y va quedando de este fragmentito de programa un convencer desde la práctica, desde la enseñanza, desde el estudio. Pedro, ¿qué te llevó a vos como vecino común? Está bien, estás vinculado a una actividad productiva porque es tu trabajo particular, sí, a empezar a recorrer Cerrito y los caminos rurales específicamente y concretamente, ¿qué haces? Bueno, en definitiva, esto empezó porque vi un video una vez de un señor de Tolwyn, allá en el sur, en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Emilio Sáenz es el dueño de la panadería de Tolwyn. Entonces, él empezó a recolectar la basura de la Ruta 3 y yo dije, ¿por qué no? Yo no empezar acá. Porque yo veía todos los días cuando transitaba los caminos o la Ruta 8, la que va de Cerrito a Hernandarias, muchas bolsas y bolsas y bolsas. Y yo dije, ¿por qué no empezar? Y así fue, empecé. Lentamente, hace 4 años, anónimamente, por supuesto, hasta que, bueno, después alguien me subió a la red y bueno, ya se terminó el anonimato. Ajá. Como yo siempre le digo, hago una broma, pertenezco a una ONG unipersonal, o sea, yo nomás. Casi familiar y única. Pero bueno, más aparte ¿Empezaste porque viste una historia de vida? Sí, exactamente, así empecé. Y bueno, empecé con alrededor de mi campo, todo el entorno al pueblo. Nosotros ahí estamos pasando parte de un video, bolsita por bolsita, y vos me decías, no te das una idea de las cosas que junto del campo. ¿Por qué? Sí. Y no sé, eso no lo entiendo. O sea, es como hablado, falta educación y sentido común. Porque, a ver, si yo genero un residuo, cuando voy en la camioneta, en el camión, en el auto, lo que sea, lo pongo en una bolsa, lo dejo ahí, hasta que llegue a mi casa o a una estación de servicio, lo deposito. En todas las estaciones de servicio hay contenedores. Entonces lo colocas ahí. Es más fácil, bajar la ventanilla, tirarlo afuera. Claro. Botellas plásticas, botellas de vidrio, que son muy peligrosas. Pañales,
De todo, prácticamente de todo. Entonces, bueno, así empecé. Llegué hasta Antonio Tomás limpiando. Y siempre cuando yo alquilo un campo ahí, entonces cada vez que voy, tengo un tiempito, voy parando. Siempre lo hago cuando tengo tiempo, obvio, cuando me dan el lugar. Horacio Enríquez, te he acompañado y he visto cuando vas a las escuelas a hablar de la importancia del cuidado de la casa común, algunas veces mencionando el agua, otras veces esto, la necesidad de que los residuos se conviertan propositivamente en un material que nosotros procesaremos para convertirlo en otra cosa. ¿Cuál es la respuesta o si podés hacer esa visión provincial? Porque también voy a ir a la visión provincial de quienes están en la mesa de buenas prácticas agropecuarias. ¿Cuál es la parte más vulnerable de todo el proceso de educar, aprender y aplicar? ¿Qué es lo que pasa que cuando nos decimos, sí, mi hijo se reentusiasma con esto de el cuidado del agua, pero cuando llega el momento de la práctica no es tan así? ¿Cuál es la pata más flaca? Bueno, quiero decir en función de lo que me decís, Claudia, y lo que comenta el vecino, es que este es un fenómeno lamentablemente global, ¿no? Vivimos, como decimos, en una sociedad de consumo y eso va como dejando una huella, que es con la que se encuentra por ahí Pedro cuando justamente hace esa práctica solidaria y responsable. Nosotros decimos que el problema es que no es un problema de que no se sepa qué hacer o no estén las tecnologías. Fíjate, Cerrito tiene este camino realizado y sin embargo el fenómeno de quienes vuelcan sin ningún tipo de cuidado o de conciencia y responsabilidad sigue existiendo. El problema es un problema de valores, digamos. Esto empieza, se ha ido como de alguna manera viendo este mal comportamiento, también por, como decía, una sociedad de consumo y porque también faltan ejemplos y bueno, y sobra consumo y el consumo genera residuos. En las infancias más tempranas, en los niños, es donde hoy más permea esta imagen. Ahí estamos viendo, fíjate vos, lo que es una visita puerta a puerta de los niños de las escuelas de la localidad de Cerrito, de la escuela privada, de la escuela 38, de todas las instituciones educativas, y los niños lideran esto. Lo que creo que estamos demostrando no tener esa conciencia o esa sensibilidad frente a este tema, somos los adultos. Por eso vos me preguntás, ¿qué es lo más difícil, lo más vulnerable? Y son los valores, ¿viste? Hemos vivido algunos creyendo que la luz está siempre, que eso se genera por espontaneidad, o el sistema, el mercado nos fue acostumbrando a llevarnos. Hoy no es tanto, fíjate que los grandes supermercados están empezando a cobrar las bolsas o a pedir que la gente lleve su propia bolsa de reuso. Hay un cambio, pero lamentablemente todavía falta mucho, digamos, ¿no? Hay lugares como en lo que es Cerrito que la educación es un tema central del programa municipal, pero nunca es suficiente, porque siempre tenés ese vecino o alguna empresa o organización que desaprensivamente recorre, porque no solamente pasa ahí, en Paraná, si uno recorre los bordes de la ciudad, ni hablar del oeste, donde va a parar los residuos, o el sur, vemos esa huella de que no solamente contamina, sino que habla mal de esas personas que cometen esa imprudencia, ¿no? Voy a dejar este bloque con una pregunta para Pedro, porque le voy a preguntar algo similar a lo que le preguntaba a Horacio. ¿Cuál es el punto más vulnerable de estas buenas prácticas agropecuarias a nivel provincial? En esta mesa provincial que tenemos, que está marcando o proponiendo un rumbo diferente para un mejor tratamiento y cuidado de nuestra tierra. Lo vamos a contestar cuando volvamos de la pausa. Como siempre, nosotros agradeciendo que usted esté allí, que pueda alcanzar su pregunta. Estamos en vivo y en directo en Canal 11, nosotros agradeciendo a las empresas que nos acompañan. Ahí está la línea telefónica. Y bueno, de alguna manera estamos proponiéndoles repensar los sistemas
en los cuales estamos insertos. Hay un trabajo que se está haciendo desde hace mucho. Hay una Secretaría de Ambiente en la Agricultura de la Nación que también tiene una mesa y una política de Estado para repensar las buenas prácticas agropecuarias y para impulsarla desde el lugar del cuidado del ambiente. La urgencia de eso, haga un ejercicio hoy, después de mirar el programa o ahora en la pausa. Ponga calentamiento global, a ver cuántos títulos encuentran de la información que apareció ayer en distintos portales internacionales. El calentamiento global amenaza la existencia humana. Se lo propongo, en un ratito volvemos. Flota de modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad, una dedicada atención al cliente. Centro Remis, todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Hola, soy Juana Ábalos, presidenta del Centro Provincial de Jubilados ATE. Estamos solicitando que se nos adelante el aumento pactado. La emergencia es hoy. Los trabajadores activos y los jubilados lo necesitamos. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. O entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas, cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esenciales. Que nos cuidemos entre todos. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amas. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida y Abser Seguros, asegurando tus experiencias. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston. (17:08) y bueno, más que interesante las cosas que se van desprendiendo a medida que uno reflexiona respecto de esto, ¿no? De cómo llevamos adelante nuestro cotidiano vivir. Y yo recién le preguntaba a Horacio el punto más vulnerable de ese factor educativo que él encuentra para todo esto. Ahora nosotros decimos ¿cuál es el punto más vulnerable que encuentran ustedes en esto de las buenas prácticas agropecuarias cuando en esta mesa provincial van a plantear esto, la necesidad de empezar a trabajar el campo de esta manera y desde esta filosofía y desde estas prácticas? Bueno, la mesa intenta abarcar diferentes líneas de trabajo, no hay una
exclusiva, la educación es sin duda prioritaria, pero dentro de las buenas prácticas, que son a su vez un concepto vivo, dinámico, porque por eso lo invitamos a Pedro para que esté presente la facultad, la academia, que es una de las fuentes de conocimiento. Las buenas prácticas hoy son absolutamente diferentes a las que eran buenas prácticas para nuestros abuelos o bisabuelos. Ellos llegaron de Europa con un arado bajo el brazo y la buena práctica era producir moviendo la tierra y arándola, y hoy el conocimiento científico, probado, ya implementado, nos demuestran que cuanto menos intervengamos en el suelo, más sustentables son nuestros sistemas. Entonces, hoy no puedo decir, no hay un decálogo de las buenas prácticas que lo tenemos que agarrar para siempre y seguirlo con los ojos ciegos, sino que esto es algo que va evolucionando. Dentro de lo que hoy podemos mencionar, más nos preocupa en Entre Ríos en particular, y creo que algo ya mencionaste antes, es el suelo. La tierra, el suelo fértil, que a su vez es dentro de cuando nosotros nos paramos en el Parque Urquiza o en cualquier plaza de pueblo y decimos, este es el suelo. Eso que vemos así simplificadamente, adentro es todo un ecosistema más diverso que lo que hay arriba de la superficie. Hay más genomas, más microorganismos viviendo debajo de la superficie del suelo que arriba. Y a su vez dentro de ese suelo los primeros 10 centímetros son realmente los que nos están dando de comer, los que nos están dando de vivir, los que están purificando esa atmósfera calentada globalmente, tomando el dióxido de carbono y volviéndolo a enterrar en el suelo. Entonces esos 10 centímetros son los que tenemos que cuidar, y Entre Ríos tiene un factor de riesgo muy grande, que es la erosión hídrica, es el efecto de la lluvia sobre los campos, que vimos que en gran parte de la provincia tienen pendientes, tienen declives. Entonces cuando llueve mucho, ese suelo se puede lavar y se puede terminar yendo a nuestro río Paraná con ese color chocolate que no es tan agradable de ver, ese marrón, que no es más ni menos que nuestros suelos flotando en el río Paraná. Entonces, mucho foco en cuidar el suelo para partir de ahí. Y bueno, la sociedad a veces, por eso es importante delegar. Horacio decía, yo creo que es un tema de valores. ¿Vos en qué coincidís o no? ¿Es un tema educativo o un tema de valores? Las dos cosas. Yo creo que primero hay que tener conocimiento sobre lo que uno opina, y eso es educación, y después hay que tener principios morales y valores que de alguna forma nos rijan para saber por cuál camino tenemos que avanzar. Y en eso hay profesionales de la agronomía que son quienes nos tienen que mostrar el camino y a quienes tenemos que seguir, ¿no? Cuando uno empieza a plantear todos estos temas, digo porque la historia reciente de los debates, desde el 2008 hasta la fecha, siempre provocan como grietas más que unificar criterios. Y esta es una oportunidad para abrir ventanas, y que es mejor y más rico que el ámbito de la universidad. Seguramente te habrá pasado en decir, hay una ley que primero era ley de agroquímicos, luego se transformó en una ley de agrotóxicos y en una ley de fitosanitario. La gente empieza a movilizar para un lado, para el otro, y creo que el ciudadano común no termina de entender de qué estamos hablando. Porque también es difícil pensar, y esto lo digo como periodista, que todo el avance tecnológico en semillas y todo lo demás esté hecho para exterminar a la humanidad. También es como cuesta ese razonamiento. ¿Cuál sería la manera más gráfica de explicarle a la gente por dónde pasa el debate? Hay una preocupación de la sociedad que está basada en lo que viene sucediendo. Hablábamos de degradación a nivel general, degradación de nuestros suelos, procesos de contaminación que han venido de la mano de los procesos de producción o de todos los procesos de la actividad humana, porque desde lo urbano también generamos contaminación, estábamos hablando de la basura, del mal manejo que hacemos, de la irresponsabilidad en el uso de nuestros recursos. Entonces, creo que hay un debate auténtico y una preocupación auténtica de la sociedad. Entonces, en esto se mete la cuestión de los fitosanitarios, de si es posible producir sin contaminar, y nosotros creemos que sí, y para eso es necesario ahondar
este camino de generar conocimientos, ponerlos en discusión, discutir con la sociedad urbana y la sociedad rural, apasionadamente, pero escuchándonos, que eso uno muchas veces ve que se produce ese debate donde nadie escucha a nadie y que no nos va a llevar a ningún lado. Es decir, yo creo que la preocupación es auténtica. Entiendo que la cuestión de lo fitosanitario es lo que muchas veces atrae mucho la atención, la cuestión de la biotecnología, y pensar que algunas de esas tecnologías que se aplican en la producción van a generar problemas o pueden generar toxicidad, enfermedad. Bueno, obviamente toda la gente que trabaja en esto, y dentro de toda la gente hay organismos del Estado, organismos de empresas privadas, multinacionales, y muchas veces dentro de esa discusión se dice, bueno, estas multinacionales no les importa matarnos porque lo único que persiguen es un beneficio económico. Digo, no hay ninguna multinacional, me imagino yo, si fuera el dueño de una multinacional, si eso fuera posible, que esté pensando en matar a toda su clientela, digamos. Entonces, y los organismos del Estado están preocupados, y nosotros como universidad pública estamos preocupados y ocupados trabajando en esto. Y la biotecnología, por ejemplo, es una práctica que evidentemente es necesaria para ahondar este camino de la producción, de mejorar la producción, de tratar de reducir el uso de fitosanitarios todo lo que sea posible, como en la parte urbana o la humanidad trata de usar los medicamentos de la mejor forma posible, y sabemos que también hay un abuso en el uso de medicamentos y que eso no solo tiene impactos en la salud de la población, sino también en el medio ambiente, porque también lo que usemos mal de medicamentos como lo que usamos mal de fitosanitarios también puede tener un impacto en el ambiente y en la salud de la población. Por lo cual, de vuelta, es educación, es valores, es generación de conocimiento y poner esos conocimientos al servicio de los sistemas de producción. Y cuando uno propone debatir apasionadamente, sacar la riqueza de esos debates y de esos conocimientos, sin que nadie se asuste. Digo, Cerrito cuando empezó allá lejos y hace tiempo a hablar de que de los residuos, haciendo una planta, primero hubo que convencer al primer intendente, después hubo que convencer para la inversión, ahora ya van un poquito más, ya tienen una escuela con gas, pensar en presupuestos para infraestructura. Debe ser difícil dar este debate diariamente, ¿o no, José? Con mi gestión creo que el camino es más allanado, creo que el trabajo más difícil la tuvieron las gestiones anteriores. Porque creo que las inversiones se hicieron en su momento con acompañamiento como lo dije, de trabajo en conjunto de nación y provincia. Venimos trabajando desde el año 2016 en un programa Cerrito Más Verde educativo, acompañado por la Fundación Eco Urbano, y que en definitiva nosotros vamos trabajando en un constante avanzar, un constante desarrollo y crecimiento. Hoy, Cerrito, hablamos de los residuos orgánicos, no hablamos de los residuos inorgánicos, porque son los que generan por ahí, hoy por hoy en los municipios, el gran problema. Y nosotros, en ese sentido, a través de la cooperativa 28 de abril, una cooperativa integrada en su mayoría por mujeres, que lleva a cabo la separación en esa planta de reciclado, donde se ha hecho un total de inversiones, recupera un 75% del total, digamos, de los residuos que se recolectan en nuestra localidad. Nos queda un 25% por trabajar, nos queda un 25% en el cual hoy por hoy estamos llevándolo, trabajando de forma conjunta. Sabemos que como municipio tan pequeño como Cerrito es imposible, por los costos son altísimos, pero sí no abandonamos ese objetivo de trabajar sobre ese 25% porque queremos el 100% como objetivo, y para ello es necesario juntarse, unirse, y es por eso que en esta gestión en la cual me toca presidir se está trabajando en forma conjunta con la ciudad de Asencan, El Pingo, María Grande, se sumó a Aldea Santa María, Tabosi, con el objetivo de darle tratamiento a ese rechazo que se le denomina ese 25 o 30%, que es normal en los municipios que hacen tratamiento en origen de esos residuos. Creo que ese es el objetivo. Sabemos que tampoco lo podemos hacer juntos, que no es suficiente unirse, sino que también necesitamos ese acompañamiento por parte de la Secretaría
de ambiente de la provincia, en la cual ya estuvimos reunidos, ya estuvimos trabajando, y también desde Nación. Vamos en ese camino, sabemos que no hay que abandonar en cuanto al esfuerzo y a la inversión en ese sentido, pero insisto, desde el año 2016 venimos trabajando con las fundaciones urbanas, no hemos abandonado en ningún momento la instancia educativa de trabajo constante y en conjunto con las escuelas, con asociaciones de nuestra comunidad que también nos están acompañando, que también es un esfuerzo y que también es una inversión que se viene haciendo constantemente, y es por eso que creo que eso hace a que las futuras generaciones que tengamos en nuestra comunidad, así ojalá Dios quiera y nos bendiga, van a estar más formadas, van a estar más convencidas, y seguramente las decisiones que tomen ellos cuando estén sentados en este lugar, porque van a ser los futuros dirigentes que van a estar al frente del municipio, van a estar al frente de una comunidad, seguramente lo van a hacer mejores que nosotros, con una formación ya que viene de la entidad educativa primarias y secundarias. Tal cual, conocer para saber, saber para actuar, ¿no? Sí, Cerrito, José no cuenta, pero en esto es un esfuerzo público, pero hay ejemplo en Cerrito también de la colaboración público-privada. El campo genera poco plástico del que hay en el planeta, pero genera el 3% del plástico que anda dando vueltas por ahí en Argentina, 3%. Y el campo se ha propuesto colaborar en retirar del medio ambiente esos plásticos. Se ha conformado una asociación que se denomina Campo Limpio, y en Cerrito, después de debates públicos, se logró encontrar una localización para un centro de almacenaje transitorio, un CAT, un centro de almacenaje transitorio. Es un lugar donde los productores entregan sus bidones de productos fitosanitarios, nosotros lo llamamos así, si quieren llamarle agrotóxicos no hay ningún problema, pero esos bidones de los insumos que necesitan algunos productores para poder proteger sus cultivos, después de un proceso de triple lavado que deja más del 99% de los residuos eliminados, se entregan en ese centro de almacenaje y de ahí van a reciclado para que se reutilice ese plástico. Es decir, lo cuento como un ejemplo de compromiso, es como lo que hace Pedro Brother con su camioneta. Esto lo hace toda la comunidad agropecuaria, retirando del campo los bidones y entregándolos para que sean reciclados. Una pregunta que se me ocurre, ¿no? El agua con la que lavas eso. No. ¿A dónde va? ¿Cuál es lo que se ha hecho ahora es con este proceso se llama proceso de triple lavado, se hace en el propio campo. O sea, Pedro cuando vacía un bidón de producto que él utilizó, antes le quedaba así, lo tapaba y ese bidón iba sucio. Ahora no, antes de dejarlo le hace un triple enjuague, con lo cual elimina el 99% de los residuos, y ese bidón lo entrega en el centro de tratamiento, CAT, Centro de Almacenaje Transitorio. El agua va a la aplicación. Y el agua, claro, como él está haciendo su trabajo, el lavado del bidón vuelve a la máquina. Vuelve a la máquina. Vuelve a la máquina y es utilizado junto con el resto del caldo que él necesitó preparar. Vamos a otra historia de vida, porque esto de las buenas prácticas agropecuarias que hoy se están haciendo visibles, yo les agradezco que hayan elegido el debate para venir a hablar de esto, para proponer este minuto en un mes que acabamos de tener el Día de la Pachamama, ¿no? Y donde la discusión o el debate con vehemencia, me gustó eso, tiene que ser propositivo, porque si no siento que desde hace mucho tiempo estoy haciendo la misma nota. Este es el agrotóxico, este es el que nos mata, y siento como que no avanzamos. Por eso me parece interesante que se vean otros actores y que demos la discusión con vehemencia desde el valor fundamental, el derecho a la vida sana, ¿no? Y a los alimentos sanos y al cuidado de la tierra. Vamos por otra historia de vida que la gente que está, el equipo de comunicación que está siguiendo la evolución de las buenas prácticas agropecuarias nos ha acercado. Nosotros somos la familia Cal, nuestros hijos ya son la cuarta generación que está trabajando aquí en este campo. La verdad que lo vivimos con entusiasmo. Estamos toda la familia involucrado y entusiasmado con este proyecto. Mi
padre y mi madre ordeñaba a mano y yo tenía 6, 7 años, era el encargado de largar los terneros. Hacemos una producción con trazabilidad porque cuidamos nuestra vaca desde la ternera, la vamos criando nosotros hasta que ingresa a ser vaca de tambo nuestra. Tratamos de que a nuestros animales alimentarlos lo más natural y sano posible. Nos caracterizamos por hacer prácticas amigadas con el medio ambiente. Cuidamos muchísimo todo lo que es el uso de fertilizantes o agroquímicos o insecticidas. Tratamos de hacerlo lo justo y necesario. Si se puede evitar, se evita. Nosotros hacemos quesos. En su momento era únicamente queso sardo. En la horma tradicional decidimos a partir de la pandemia empezar a hacer hormas más chicas para poder acercar nuestros productos a la mesa de todos los consumidores, pero por sobre todas las cosas cuidando muchísimo lo que es la salud de nuestros consumidores y también cuidando el medio ambiente. En 1945 se fundó la cooperativa tambera de Tabosa Ilimitada. Llegábamos a tener 120 tamberos en la zona. ¿Cuántos quedan de esos 120 tamberos? 5. El gran esfuerzo que han hecho nuestros antepasados, de nuestros abuelos, nuestros padres que han dejado la vida en el campo, y esto es algo que sentimos que nosotros tenemos que seguir. Apostamos a la economía doméstica familiar, creemos que en el campo hay mucho futuro, que no tenemos que bajar los brazos. El sacrificio que han hecho nuestros padres sería una injusticia tirar todo por la borda y dejarlo. Gracias, Pablo Blecher, gracias por 2 cosas. Por habernos propuesto este debate, por hacer posible que la gente tome conocimiento de esto. Nos parece muy importante involucrarnos y sin conocer, por ahí se complica la cosa, porque el escenario que tiene por momentos de exposición pública con tantas turbulencias, unos se pronuncian por el sí, el otro por el no, y por ahí quien está en lo específico del conocimiento tienen otras miradas. Y yo vuelvo a esto, economía sustentable, buenas prácticas agropecuarias. Hoy, ¿en qué punto estamos? Veo que está muy involucrada la universidad. ¿En qué punto estamos para los nuevos profesionales? Insertarlos en estas prácticas. ¿Cuáles son las principales dificultades con que se van a encontrar? Yo creo que el desafío de los profesionales, el desafío de los productores, el desafío de nuestra sociedad es seguir transformando esos sistemas de producción para lograr la sustentabilidad. Y la sustentabilidad es un concepto que va a ir evolucionando, como hoy decía Pablo, y el asunto es estar preparado, estar con los conocimientos al día, generando conocimiento, discutiendo esos conocimientos y estar preparado a escuchar distintas opiniones. A conocer que no existe un único sistema de producción, existen diversos sistemas de producción, todos pueden ser buenos, todos pueden tener algo malo si no lo aplicamos bien. Hay que estar dispuesto a escuchar, a aprender, a experimentar, para seguir en ese camino de intentar aumentar la producción para alimentar al mundo, para generar esos biocombustibles y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, que todavía estamos en ese proceso como humanidad, con este calentamiento global que generan los combustibles fósiles y muchas de las actividades humanas que hacemos desde la producción en el ámbito rural, como desde las fábricas, desde las industrias o desde el quehacer de la vida urbana en las grandes ciudades, digamos. Entonces, ese me parece que es el desafío en el que tenemos que seguir trabajando, y en la interinstitucionalidad y en el involucramiento del Estado, de los distintos estamentos del Estado, para tomar medidas y acciones para mejorar los sistemas de producción. Involucramiento del Estado, de la pata privada y básicamente también del vecino, vecina, como dijo, que haya más brothers, que se produzcan más vecinos aportando esto, el granito de arena. Vuelvo a Cerrito, porque usted hablaba recién, José, de empezaron a charlar con otros municipios cercanos a Cerrito para el tratamiento de la basura o de los desechos. Digo, acá Paraná también está trabajando mucho en su área metropolitana. Va a faltar algún tiempo todavía para que empecemos a movernos en bloque.
pero digo, la posibilidad de hacer sustentable y una energía limpia no es menor. ¿Están preparados para dar la discusión los intendentes? Sí, yo creo que por lo menos es una decisión política desde el principio de Cerrito para adelante. O sea, son desafíos que tenemos respecto a la posibilidad de generar sustentabilidad y la generación de energía. Quizás hoy por hoy el desarrollo tecnológico nos implica, dada la situación, un poquito lejos. Me acuerdo años atrás tuve la posibilidad de recibir a un ingeniero alemán, especialista en economía de energía sustentable, de energía, digamos, sustentable. Lo tuve 3 días al señor Karl Pasch. Vino a ver nuestra experiencia de la generación del biogás y la generación de energía a través de ese biogás o gas metano de la basura. Me interesó mucho. Y hicimos una recorrida por la localidad y lo primero que me planteó o lo cuestionó, por decirlo así, es decir, ¿y dónde están los calefones solares? ¿Y dónde están los paneles? Es algo que como sociedad, digamos, tenemos que ir desarrollándolo, es algo que tenemos que ir trabajando también como Estado municipal o como Estado provincial y nacional, a efecto también a la accesibilidad y también a los beneficios. Me contaba que eso en Alemania o en Colonia, donde él era oriundo, los vecinos desarrollan la construcción de sus viviendas y los techos ya con la posibilidad de generar energía y que se produce una sinergia con el Estado municipal o local, en la cual la empresa, digamos, quien provee la energía, compra esa energía y le implica, digamos, al vecino la posibilidad de financiamiento de toda esa inversión en cuanto a la cuestión constructiva. La verdad que es un anhelo tan interesante y tan lindo, pero creo que nosotros, digamos, estamos un poquito lejos en ese sentido, pero creo que no hay que renunciar a ese camino y a ese sueño. Creo que tiene que ir aparejado y acompañado de varias decisiones políticas y como así también en varias decisiones, digamos, en cuanto al acompañamiento de esa generación de energía. Exactamente, Nosotros, decisiones de tenor político, decisiones de tenor político, con todo lo que esto conlleva, ¿no es cierto? Digo, ¿cómo? Decisiones de tenor político, con todo lo que esto conlleva. Esto es una discusión ideológica, una discusión económica, una discusión presupuestaria, en fin, es todo un universo. Pero yo creo que... Sí, redondeé la idea porque quiero ir a Horacio. Bueno, yo creo, ya redondeándolo, yo creo que es una decisión que tenemos que tomar sí o sí, porque más allá de los recursos, eso termina en un beneficio, no solamente en el beneficio ambiental, sino también que se ahorran, genera un gran ahorro en ese sentido. Ya dejamos de usar una energía en la cual sabemos que es agotable y que es de alto costo, que hoy por hoy lo estamos discutiendo y hoy por hoy se están estableciendo a nivel nacional el tema de los subsidios y no subsidios. Yo creo que es una cuestión, digamos, que tenemos que charlarlo y debatirlo. Hay que debatirlo. Horacio, y te hago la misma pregunta, te lo traslado porque tenés un camino marcado en esto del cuidado del ambiente, de la tierra, generar programas educativos, generar ciudades sustentables. Digamos, es un debate que municipios, provincias, estados, privados están en condiciones de dar con la urgencia que los diagnósticos en el mundo global están planteando. Digo, para empezar a actuar. Sí, yo creo que, o sea, están obligados, están los estados, si están preparados o no, el contexto los obliga a debatir y a hacer esa transición. O sea, no hay un sistema que evalúe si están más o menos. Yo creo que la realidad los está obligando en el sentido global y en el sentido regional y local. Yo antes de saludarte y saludarlo y agradecer, quiero también destacar que no tuvimos la oportunidad de decir que además de todo el camino de Cerrito en cuanto a su relación con la energía del biogás y todo el trabajo que hace con la comunidad, la educación, hace tan solo un par de años Cerrito puso en marcha a través del Instituto de Educación Superior la carrera de agroecología, una tecnicatura que posibilita que los jóvenes, hijos de los productores y colonos, también
puedan formarse y prepararse incorporando este paradigma científico que tiene mucho que ver con la ecología y con los principios de la ecología, y que justamente busca y trata al suelo, como lo dijimos acá, esa parte productiva que tenemos que cuidar como un organismo vivo, y que me parece también muy importante destacar esta oferta educativa y esta propuesta que tiene que ver también con una transición, ¿no? Con una producción más cercana, con una producción alternativa, y que sobre todo rescate, como lo decía el video que vimos hace unos minutos, los saberes de nuestros abuelos y de los viejos actores del campo. No me refiero a la edad, sino a esas formas de producir que durante años fueron sustentables y sostenibles, y que bueno, que hoy, más allá de todas las tecnologías que pueda haber, el modelo de producción global indudablemente tiene una huella ecológica que hay que seguir buscando la forma de disminuirla y incorporar estos saberes y estas formas de abordar la producción desde una perspectiva integral y agroecológica. Totalmente, gracias Indio. Yo les voy a leer para ir terminando, ya vamos redondeando este programa. Puse calentamiento global. En el día de ayer ha tomado conocimiento mundial, digamos, un diagnóstico donde se anuncia que los niveles de calentamiento observados en el planeta son más que preocupantes. Distintos portales, les doy los títulos nada más. Cambio climático, el anuncio de los expertos se pone fin a la civilización. Cambio climático, ¿qué dice un nuevo estudio que alerta sobre el fin de la humanidad? Cambio climático, rumbo a la extinción humana. A la casa de poderes secretos de los hongos. Cambio climático, el mundo debate, ¿será el fin del hombre sobre la Tierra? Y usted dirá, son títulos amarillistas, trágicos, que no llevan o no conllevan a nada. Primero lea los informes que se han puesto a consideración del mundo, donde la Argentina figura dentro de los países que peor manejo hace de los desechos en el ámbito industrial y el mal manejo de sus ecosistemas. Digamos que estamos muy alto en el mal uso de las prácticas reñidas con el medio ambiente y muy amigables y muy causantes de lo que se llama el gran invernadero mundial, ¿no? El efecto invernadero. Tema que urge que nos ocupemos, por eso están en el debate y nos han elegido para el debate. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por querer mostrar esto, de veras, gracias. No, a disposición, y bueno, cualquier momento, y si la audiencia le interesa, cuando quieran ampliamos. Vamos a estar seguramente, porque la provincia tiene que tener una ley de fitosanitarios, tiene que tener una ley, tenemos que animarnos, debates apasionados y prepositivos. Los comprometo para que nos digan que sí. Pedro, que me trajo huevos de gallinas felices. De gallinas felices. Y dulce de... Cayote. Cayote. Gracias. Se lo envió Laura, ¿eh? Me los envió Laura. Laura está allí en Cerrito, en vivo y en directo. Gracias al intendente, gracias a Horacio. Gracias, muchísimas gracias a todos. Estamos dando así punto final en nuestro debate del día de la fecha. Hemos aprendido un poquito más de las buenas prácticas agropecuarias y del cuidado de nuestra casa común. Te lo robé, Horacio. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Ya te estoy viendo por aquí. Acá estamos, un debate interesantísimo en el día de hoy, donde hemos aprendido y mucho, debatido y mucho de esto, ¿no? De la necesidad de mirar un poquito más nuestro entorno, un poquito más saludable. Y que esta posibilidad existe y que también se está concretando ya, ¿no? Lo decías vos a través de políticas que se llevan adelante desde municipios como Cerrito, pero también de aquel productor que está comprometido, la universidad que también hace su aporte. En realidad se puede también llevar este tipo de prácticas en lo que es el trabajo en comunidad también, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso la importancia de dar la palabra a los principales actores. En este caso, para que hablemos distendidamente y no en un marco crítico, cuando se dan los grandes y acalorados debates de cómo producir de forma amigable con el ambiente, un tema no menor.